Hola a todos, buenos días. Estábamos esperando, yo le explicaba a nuestros panelistas de hoy que los chilenos somos un poquito impuntuales, así que estábamos dando tiempo para que llegáramos todos, pero vamos a partir. Quiero darles la bienvenida, contarles un poquito, bueno, bienvenidos a esta segunda jornada de este segundo encuentro CHEC 2008, Mercados de Economía Creativa. Contarles un poquito lo que pasó ayer, a todos los que no vinieron ayer. Partimos mirando las economías creativas y las industrias creativas desde el punto de vista gubernamentales, analizando distintas experiencias de mercados latinoamericanos desde Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina. Luego estuvimos mirando la creatividad y la innovación en las empresas, mirando distintos proyectos innovadores y fue un panel súper interesante. En la tarde estuvimos mirando todo lo que es medios y digital, mirando cómo ya estamos en un camino de no retorno en cuanto a la importancia de la comunicación a través de los medios digitales, que se alzan como imprescindibles hoy en día. Y finalmente tuvimos un panel de industrias creativas con enfoque de género, mi favorito, personalmente, donde estuvimos mirando a las mujeres que están en distintos emprendimientos y cuáles eran las dificultades que enfrentan al hacer lo que hacen, con datos bien interesantes y con datos duros que nos sorprendieron a todos, incluso a nosotras mismas muchas veces que miramos y sabemos que hay conflictos, dificultades, pero nos encontramos con que las estadísticas nos siguen mostrando que hay una diferencia muy real y muy concreta. Invitarlos también a que compartan todo lo que está pasando aquí hoy día. Hablamos mucho de que las industrias creativas muchas veces desde fuera, desde la parte del público, no son tan visibilizadas, no las consideramos tanto como parte de lo que pasa en nuestros países. Varios países contaban que les pasaba lo mismo y esa responsabilidad también es nuestra. Entonces, invitarlos a compartir lo que está pasando hoy día en sus redes sociales. Estamos usando el hashtag MercadoCheck y economía creativa y también en Instagram @mercadocheck. Para que puedan compartir también en sus redes sociales lo que está pasando hoy día y la gente sepa que hay una industria creativa que está creciendo, que está tomando fuerza y se enteren de todo esto. Vamos a partir entonces ahora con este siguiente segmento, este primer segmento de hoy día jueves, y vamos a estar mirando industrias culturales y creativas desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de industrias culturales y de empresas privadas. Y vamos a partir, bueno, vamos a tener 3 interesantes speakers, bastante internacionales. Vamos a tener gente de Argentina, México y Chile. Vamos a tener presentaciones de 20 minutos y luego se va a abrir una rueda de preguntas para que por favor, si es que les interesa, las vayan pensando, las tengan súper claras. Tenemos 10 minutos de preguntas al final, que tenemos que ser súper precisos, así que para que vayan anotando sus preguntas si quieren hacerlas. Vamos a partir entonces hablando de industrias culturales y creativas desde la visión, desde el punto de vista gubernamental, desde un gobierno subnacional en México. Quiero invitar al escenario a Paulo Mercado, director de Fomento de las Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura de Jalisco, México. Buen día. Voy a tratar de ser un poco breve, debo de ser sincero y franco. La presentación que preparé para esta ocasión, consideré un poco más de tiempo y voy a omitir algunas cosas de la misma, esperando no perder el hilo conector, sobre todo con la siguiente presentación que vamos a ver desde Argentina. Va a haber una conectividad, la voy a tratar de generar. Antes que nada, agradezco enormemente al MercadoCheck, los felicito, están haciendo un trabajo extraordinario. Nosotros desde México seguimos toda la actividad que hacen en toda Latinoamérica. Es curioso y extraño cuando llegan a México, creen que no los conocemos, pero los conocemos mucho más de lo que consideran, ¿no? Igualmente al Instituto Arcos, que está haciendo una labor interesantísima aquí en Chile. Debo de mencionar que en México son pocas las instituciones que hacen esa labor de formación, que es la base de todo, no solamente de un emprendimiento, sino de un crecimiento en torno a este sector de las industrias culturales y creativas. Las industrias culturales y creativas tienen una dinámica económica muy sui generis.
es propia. Ustedes la conocen, no me voy a meter en ello. Sin embargo, sus características la hacen ver, tratar y analizar de una manera diferente al resto de los sectores económicos. Iniciando de esta manera, les comento que la creatividad en Latinoamérica para todos es reconocido, que internacionalmente nos han visto como una puerta para sopesar aquellos proyectos que nosotros más cerca de Estados Unidos podemos ver y dicen, el latinoamericano tiene una forma de ver y analizar las cosas mucho más creativa que los sajones. Las empresas internacionalmente latinoamericanas han encontrado su mercado en Estados Unidos de una manera muy importante. La imagen que los creativos latinoamericanos están haciendo a través de su labor es una imagen que se refleja en los países nuestros. Estamos totalmente conscientes de que esta imagen debemos de trabajarla. Y la aportación económica que hoy tenemos en día en cada uno de nuestros países, que ya lo mencionaban el día de ayer, también ha sido algo que, para ser sinceros, en México apenas tenemos 4 años que las industrias culturales y creativas tienen una relevancia económica. ¿Y por qué lo menciono relevancia económica? Apenas tenemos 4 años que el INEGI generó una cuenta satélite de cultura. Solamente 4 años, ustedes tienen mucho más tiempo. Pero esto para nosotros ha sido importante porque de alguna manera nos ayuda a visibilizar todo el trabajo que se viene haciendo en torno a estas industrias. De acuerdo a PwC, PricewaterhouseCoopers, esta empresa, en términos de ingresos durante 2017, México se ubicó en el lugar 14 a nivel mundial en la industria de medios y entretenimiento. Esto es importante ir analizando, es un contexto de qué es, en dónde está México. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI que tenemos en México, reportó que en 2017, la cifra más reciente que acaba de sacar, el Producto Interno Bruto de la Cultura en México aportó el 3.3% del total nacional. Y siendo los medios audiovisuales uno de los segmentos de mayor participación. Esto es importante, con el 37.7%. Sin embargo, debo mencionar aquí, el INEGI dice 3.3% del Producto Interno Bruto. Hay otros analistas, incluso el Banco Interamericano, que menciona que es 7.2% del Producto Interno Bruto. Es una diferencia abismal, son cuestiones metodológicas. Yo me estoy guiando sobre la base de la estructura federal de análisis. Igualmente, en 2017 México fue el principal exportador de bienes y servicios creativos de toda Latinoamérica, con exportaciones anuales superiores a los 5.200 millones de dólares. Sin embargo, lo debo reconocer, seguimos teniendo un destino casi único de exportación, ya que del total de las exportaciones mexicanas de bienes creativos, el 86.7% se dirigieron al mercado norteamericano. Nosotros tenemos una gran frontera con Estados Unidos y esa frontera nosotros la vemos y dependemos económicamente de esa interconexión. Por eso ustedes se han seguido las noticias que hay en Norteamérica. Actualmente se están llevando a cabo las pláticas para el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Estados Unidos, México y Canadá. Estas cifras que suenan abrumadoras, el 86.7%, el país que le sigue, curiosamente, es Canadá, no es extraño, pero Canadá apenas representa el 1.6% de la recepción de las exportaciones mexicanas.
Además, México está posicionado como el quinto proveedor de Estados Unidos en lo que a bienes, servicios y servicios creativos se refiere. Es la quinta posición. Y esto es muy importante resaltarlo porque ya superó a India, ya superó a Canadá y superó al Reino Unido. El Reino Unido duró mucho tiempo siendo el principal mercado de Estados Unidos. También México fue el sexto exportador mundial, el sexto exportador mundial de animación, videojuegos, software y contenido digital. Derivado de una gran tradición de realización cinematográfica que la tienen ustedes aquí, en Mendoza tienen una gran producción, pero también esta producción cinematográfica va de la mano de la televisiva. México es considerado hoy en día un líder audiovisual. Probablemente para muchos de ustedes no sea extraño esto, pero también para algunos les puede ser extraño el por qué México se está desarrollando esto. Nosotros tuvimos un boom a mediados del siglo pasado y llegamos a ser el segundo emporio cinematográfico mundial. A mediados del siglo pasado era la empresa cinematográfica en México, representaba la parte más sustantiva de cómo nos veían a los mexicanos en el extranjero. Los contenidos audiovisuales mexicanos son vistos actualmente por más de 1,000 millones de personas y tienen una audiencia creciente en el mercado hispano de Estados Unidos. Este es un mercado al que nosotros lo estamos viendo. Es uno de los segmentos de población con mayor crecimiento e influencia en la industria del entretenimiento de ese país. Esta parte es muy importante considerarla porque a final de cuentas nuestra lengua madre, la hemos estado perdiendo sustantivamente en México. Tenemos presentaciones nosotros irregularmente, hablamos en términos que no son propios, entonces estamos tratando de recuperar todo esto. Los paneles, como le mencionaban ayer, nosotros ya empezamos a trabajarlo de una manera en que decimos conversatorios de una manera genérica, tratando de ganar. ¿Qué es lo que estamos nosotros apostándole? Al valor económico del habla hispana. Y este valor económico del habla hispana es sumamente importante considerarlo porque las estadísticas nos dicen, la prospectiva de las estadísticas, que en 2060 va a haber una población de habla hispana que va a tener la segunda posición sin ser un país y van a hablar de la lengua hispana. Después de México va a ser Estados Unidos. En Estados Unidos se está hablando cada vez más el español y eso hay que considerarlo también en la producción que estamos teniendo, ¿no? Hay que ver y analizar para que nos motive en el diseño e implementación de políticas públicas. Si no analizamos eso, no podemos diseñar las políticas públicas, pero también las políticas públicas sin estrategias específicas para un sector en concreto, una industria en concreto, que impulsen al país a convertirse en ese gran nodo. Y cuando hablamos de un gran nodo, que por excelencia de producción de contenidos audiovisuales, también estamos hablando como un nodo que sirva hacia Sudamérica para que sea el pivote para llegar al mercado de Estados Unidos y Norteamérica en general. México, por otro lado, es un gran centro de desarrollo y producción de contenidos cinematográficos, como les decía. Según datos del IMCINE, es el Instituto Mexicano de Cinematografía. Durante 2017 se produjeron 176 películas, fueron 176, 30 de las cuales fueron coproducciones con 27 países, tres partes de estas películas, de estas coproducciones fueron con Europa y Estados Unidos y el resto con Latinoamérica. Igualmente, para que se den una idea, en México en 2017
se registraron nada más ni nada menos que 424 estrenos cinematográficos en las salas. Esta experiencia en producción cinematográfica y televisión se ha extendido de una manera muy natural en México a la realización también de comerciales, la animación, el desarrollo de videojuegos y la generación de contenidos digitales. No se ha quedado la industria cinematográfica nada más en la producción de cine, sino que toda la producción comercial también ha crecido enormemente. En Europa se tiene ya un gran potencial de diseñadores de comerciales mexicanos que están trabajando directamente. La animación es otro de los puntos nodales sobre los que se está desarrollando. Y debo mencionarlo, al igual que en países como los suyos, en México el crecimiento económico del sector cultural y creativo es mayor que el crecimiento económico de la nación. Y esto es algo que debemos de considerar, ver y analizar para poder prospectar mejores políticas de desarrollo. Por otro lado, con el advenimiento de las plataformas digitales y el uso intensivo de los teléfonos inteligentes y todas las redes sociales, los contenidos audiovisuales de todo género y formato son productos de alta demanda hoy en día. En 2017 México ocupó las posiciones 12 y 13 globalmente por el número de aplicaciones descargadas y por los ingresos de video por internet respectivamente. En los últimos 10 años hago mención que sencillísimo, el consumo de los productos culturales se incrementó en más de 1200%. Y este incremento del consumo se hizo gracias al desarrollo de los medios digitales. Entonces habrá que considerarlos y verlos, ¿no? El cine mexicano ha tenido grandes premios y está en un boom. Más allá de estas grandes fronteras consolidadas en la producción de cine y televisión, se está convirtiendo en un actor cada vez más importante en nuestro país en el desarrollo de estos videojuegos y sobre todo en la generación de contenidos digitales. La empresa ESA, Entertainment Software Association, estima que en México tiene todos los elementos para convertirse en líder en materia de videojuegos, sobre todo en aquellos para dispositivos móviles y los que se practican en línea. En este campo, aunado al tema que tuvieron en la charla de ayer, debo comentarles que en México, y al igual que en Latinoamérica, viene creciendo las desarrolladores de software femeninos. En videojuegos es una característica que aquellas mujeres que desarrollan videojuegos tienen una característica propia a diferencia de los hombres. Allá decimos de una manera muy general, cuando son golpes, balas y pedradas son hombres los que lo desarrollan, y cuando son más tiernos y de juegos infantiles, familiares y más rosas son las mujeres. Cada vez la mujer en el videojuego tiene una preponderancia mayor. Para nosotros también es muy importante porque al igual que aquí, en México, más de la mitad de la población es femenina. Y la población femenina con capacitación y formación profesional tiene un alto crecimiento en los últimos 10 años. México es el segundo país latinoamericano con mayor producción de videojuegos. El único que está arriba de México es Brasil, que también tiene un importante desarrollo. El país cuenta, nosotros en el país contamos con empresas grandes, medianas y pequeñas. Existen más de 1,500 compañías de servicios de producción, postproducción, animación y servicios digitales. Son más de 1,500 y estas 1,500 compañías aglutinan a mucho trabajador que trabaja por su cuenta, los llamados freelance. Entonces, considerar esas cosas para nosotros es sumamente importante. ¿A dónde voy con esto?
hay 3 fortalezas de las industrias creativas en México que les debo recalcar. México es el 9º centro mundial de talento especializado en tecnologías de información y el acervo de talento tecnológico más importante en Latinoamérica. En el país se egresan anualmente más de 17,000 estudiantes de carreras relacionadas con artes como animación y diseño digital, cine, comunicación digital, comunicación en medios virtuales, diseño de imagen y sonido, diseño interactivo, entre otros. Por otro lado, también mencionarles que el INEGI determinó que en 2017 el sector cultural emplea a más de 1.3 millones de personas en este sector, 1.3 millones de personas. Por otro lado, hay una parte muy importante, los costos competitivos. De acuerdo a un estudio de Competitive Alternatives, en 2016, México es, como pueden ver en el gráfico, 33% y 36% más competitivo que Estados Unidos en costos de diseño de software y costos de entretenimiento digital, respectivamente. Esa gráfica es lo que está mencionando. México, el costo es 67, mientras que en el Reino Unido es 87 y en Estados Unidos llega a 100. Es una base sobre la producción en la que nosotros nos estamos basando. Ahora bien, todo esto que les estoy mencionando viene a colación con una política en el ámbito subnacional. El Estado de Jalisco tiene un proyecto impulsor que basa todos estos datos en un futuro que queremos, un futuro que pretendemos y estamos formando. Guadalajara el año pasado fue determinada como ciudad creativa en el ámbito de artes digitales, Media Art, como se le menciona, donde hasta este momento nada más hay 14 ciudades alrededor del mundo, según la UNESCO, aprobadas por la UNESCO más bien, y de las cuales, una cosa que a mí me sorprende todavía, solamente 3 están en América y las 3 están en Norteamérica, cuando la capacidad latinoamericana también tenemos otros espacios, habrá que buscarlo. Estas 3 están, una en México, Guadalajara, otra está en Estados Unidos, en Austin, Texas, y la otra está en Toronto, de una manera natural. Entonces es curioso, me llama mucho la atención, pero es muy importante analizarlo, ¿no? Una vez que se une a esta red Guadalajara como ciudad creativa, entre otras cosas estamos buscando desarrollar más y mejores vínculos, y ahí nos quedamos, grandes vínculos que asocien al sector público y privado con la sociedad civil y sobre todo con las universidades. En México nosotros le llamamos una política de hélice cuádruple, en el que estén en estas hélices tanto el gobierno, las empresas privadas, la sociedad civil y las universidades. Desarrollar polos de creatividad e innovación y aumentar las oportunidades, mejorar accesos a los grupos menos desfavorecidos. Ahora, concluyo mencionándoles el gran proyecto. Todos estos son un antecedente y lo menciono. El gran proyecto que tenemos se llama Ciudad Creativa Digital. Esta Ciudad Creativa Digital es básicamente la renovación de todo un entorno urbano que estaba desprotegido, desperdiciado en el corazón de la ciudad de Guadalajara. Se va a hacer un escenario moderno e interconectado donde el talento y la creatividad generen un conocimiento impulsando el uso de nuevas tecnologías y mejorando la calidad de vida de toda la población latinoamericana. Esa parte es como se diseñó. Vamos a tener beneficios económicos, urbanos, sociales y culturales. No es algo simple, es un gran proyecto que hoy en día esos 2 edificios que ven más altos ya existen totalmente
ya están viviendo, y todos estos beneficios a final de cuentas lo que van a traer son un impulso económico a través de la generación de empleos, la creación de negocios muy especializados, la migración hacia la economía basada en el conocimiento, que para nosotros es muy importante. Los urbanos van de la mano relativamente, hay una interconexión, la rehabilitación de todo el entorno del centro histórico. Los culturales, va a haber un edificio específicamente para el desarrollo de la cultura y las artes. Y los sociales, que es una cosa muy importante, mejorar la calidad de vida de los vecinos y la sociedad en general. Para nosotros este es un proyecto que no es nada barato, sin embargo le estamos apostando, y aquí viene la conversión de las políticas nacionales, las políticas estatales y las políticas municipales que confluyen en un solo proyecto en diferentes niveles. Y la formación también es una parte muy importante, una parte nodal para desarrollar desde las microempresas para poder generar grandes empresas. Esta es parte de la numeralia que tenemos, la pueden ver en el gráfico. Es importante señalar también que la celebración de actividades culturales y de entretenimiento de carácter mundial en Guadalajara se vienen dando, no últimamente. Tenemos nosotros la Feria Internacional del Libro, que ustedes conocen, que tiene más de 30 años y que este año, el siguiente mes, se espera una población asistente cercana al 1.000.000 de asistentes. No cualquier feria tiene esto. Tenemos la Feria Internacional de la Música, tenemos la Feria Internacional del Cine en Guadalajara. Entonces son cosas que ya vienen sucediendo en el estado. Somos los primeros en México que tenemos una dirección de fomento a las industrias creativas, y básicamente en esto somos pioneros, y por eso nos atrevemos a compartir la experiencia para aprender nosotros de lo que hacen y de lo que hacemos nosotros, que puede servir en otro lugar. Para nosotros es muy simple, el futuro es de quien se atreve a creer en las cosas que otros dicen que no se puede hacer. Nos gusta ver las cosas desde el punto de vista más positivo, qué sí podemos hacer y no cómo no podemos hacerlos. Gracias. Gracias, Paulo. Te invito a sentarte. Gracias. Vamos a abrir ahora espacio para preguntas. Aprovechen porque tenemos 10 minutitos. 7. Daniela me va a ayudar. No, Paulo, te invito a sentarte acá adelante. Tenemos un living acá. Si puedes sentarte acá. Hola, Pablo. Soy Matías. Pregunta si es que sabes, ¿cuál es el estado actual de la artesanía en México según tu punto de vista? La artesanía es muy importante. Yo creo que igual que el resto de Latinoamérica tiene una composición económica muy interesante y sui generis. Desde luego la artesanía dentro de las industrias culturales y creativas es la que más gente tiene laborando en ese sector, pero también el 90% de los artesanos no están registrados, de tal suerte que las estadísticas muchas veces los ignoran. Pero nosotros tenemos un registro en el estado de Jalisco nada más, un registro de más de 60,000 artesanos en el estado de Jalisco. Pero por otro lado también la artesanía tiene una estructura de negocio que les ha impedido poder desarrollarse económicamente. En nuestro estado venimos trabajando duramente en los últimos 2 años apenas para cambiar esa estructura de negocio para que realmente sea rentable. Perdón, pongo un ejemplo. Ahorita hay algunas cosas como estas pulseritas, y lo digo claramente. Estas pulseras en un viaje que tuve en Barcelona llegó y costaban alrededor de $4.50. $4.50. Estas pulseritas son hechas todas en Latinoamérica
y las compran básicamente por menos de 20 centavos. ¿Qué es lo que hacen allá? Ponerles un empaque. Entonces tenemos que empezar a generar dentro del sector artesanal una nueva forma de hacer el negocio. Por eso la formación es muy importante. Gracias. Hola Pablo, primero que nada felicitar al país México. Quería consultarte la importancia del Estado y la educación pública en los procesos creativos que formule, que presenta México, que son bastante impresionantes. Me gustaría porque nosotros tenemos un sistema educacional bastante bizarro, entonces me gustaría ver más o menos su visión en ese aspecto. Mira, para nosotros la formación es básica y digo yo, la profesionalización de todos aquellos que se dedican al arte y la cultura, todas las industrias creativas, la profesionalización es básica. En el desarrollo de empresas y de emprendimientos necesitan una profesionalización y una formación en ello, ¿no? Yo les digo y hago un ejemplo muy burdo comparado con el deporte. ¿Y cuál es la diferencia entre un deportista, un futbolista profesional y un futbolista amateur? ¿Qué diferencia encuentran? La mayor diferencia es que uno cobra y otro no cobra. Uno está obligado a cobrar y el otro no. Al amateur no le pagan, por ley no le permiten, sería profesional. Pero no significa que el amateur sea más malo en el deporte que el profesional. Simplemente el profesional entró a otro nivel. Entonces, para poder entrar a ese nivel es lo que yo les llamo. A final de cuentas, todos estamos en un mercado, cobremos o no cobremos, estamos ya en un mercado inmersos. Entonces hay que prepararnos para que con lo que hacemos actualmente tengamos la oportunidad de vivir mejor. Por eso hemos desarrollado, nosotros por primera vez desarrollamos en Jalisco y desde Jalisco un programa de formación empresarial para el sector creativo y cultural. Pero, perdón, no estamos haciendo un programa empresarial basado en universitarios y en universidades, sino que lo estamos haciendo sumamente práctico porque vamos hacia aquellos que ya se dedican a eso. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que requieren? Entender la dinámica de los mercados y cómo ingresar en ella. No es dejar de ser artistas ni dejar de ser emprendedores en ese sentido, pero sí desarrollarse económicamente. Perdón, pero qué importante eso que estás diciendo, que tiene que tener relación, siento, con la pregunta anterior también de la importancia de la formación para los artistas, que creo que aquí en Chile todavía estamos bastante al debe con eso, en poder entrar justamente en ese mercado por falta de formación simplemente, o por no considerarlo necesario o importante. Siguiente pregunta. Hola Pablo, yo quería saber cómo manejan al momento de la comercialización, cuando exportan, el tema de la propiedad intelectual. ¿Por qué me hiciste esa pregunta? Va. A ver. Inicio. México está junto con Estados Unidos y Canadá conforman el Tratado de Libre Comercio todavía, aun cuando esté en su reconfiguración. Cuando se conforma este Tratado de Libre Comercio, desde el 92 a México, en cuestión de Hacienda, nos marca una nueva nomenclatura para analizar estos casos. Favorablemente, ¿qué quiero decir con esta nueva nomenclatura? Desde el punto de vista económico, las clases y las ramas y actividades económicas no las cambiaron al estilo norteamericano. Entonces eso conflictúa un poco más. Por eso les mencionaba que tenemos apenas 4 años con una cuenta satélite de cultura. No se puede analizar de manera directa toda la actividad económica en cultura. Se tiene que ver diversas ramas
diversas actividades en toda la composición gramificada. ¿A qué nos lleva esto? Una cuestión muy sencilla. En cuestión de propiedad intelectual, gracias a Dios, Canadá no aceptó que en el Tratado de Libre Comercio se especificara ese tema tan crucialmente. ¿Por qué? Es básico. Canadá está más latinizado que Estados Unidos. Y Canadá, al igual que Latinoamérica, vemos la cultura de una manera diferente. Estados Unidos no ve la cultura, ve el entretenimiento. Por eso le llaman en Estados Unidos las industrias del entretenimiento. Y la cultura, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, es muchísimo más allá que entretenimiento. Si queremos ver las actividades artístico-culturales únicamente como entretenimiento, creo que no vamos a avanzar muchísimo en ese tema. Entonces, esto se está analizando. En esta ocasión el Tratado de Libre Comercio sí es algo muy delicado, porque ya no estamos hablando nada más de las actividades artísticas, sino que estamos hablando de todo el desarrollo de las actividades que tienen que ver con los medios digitales y el entretenimiento a través de estos medios. Entonces, ahí esperemos que las cosas sean un tanto favorables para todos. Pero sí es complejo el tema, muy complejo. Muchas gracias, Paulo. Yo sé que nos quedamos con algunas preguntas. Yo tengo 1000, me pareció interesantísima tu presentación, te agradezco mucho. Y como somos poquitos, también está la posibilidad de repente de acercarse después y poder hacer las preguntas personalmente, ¿no? Somos poquitos hoy día. Así que vamos a seguir en honor al tiempo. Muchas gracias, Paulo. Vamos a seguir con nuestro siguiente presentador, nuestro siguiente panelista. Daniel González, coordinador del clúster audiovisual Film Andes desde Argentina. Un aplauso, por favor. Hola, buen día. Se va a escuchar como una voz finita, es la mía, digamos, no es un problema de sonido ni nada. Muchísimas gracias a la gente de la Cámara de Comercio de Santiago, a George Lever, que nos invitó a participar, y a Mercado Check, en la persona de María Sepúlveda y su hermoso equipo de trabajo. La convocatoria dentro de este panel es a contarles una experiencia que estamos llevando adelante como sector privado, como clúster de una provincia argentina en donde la industria audiovisual no es una de sus fortalezas, ni mucho menos. Y contarles relacionarnos con el resto de las experiencias que se están llevando adelante en Chile y en otros países, como bien contaba Pablo recién, porque como dice la mayoría de los especialistas y de los conocedores, esta es una industria, más que de producto, una industria de relaciones. Y así lo hemos entendido y así tratamos de ir trabajando. Nuestra organización se denomina Film Andes, es una asociación civil. Ahora voy a contarles cómo está compuesta, y el nombre viene de una productora audiovisual muy importante que tuvo mi provincia, que tuvo Mendoza en la década del 40, del 50 y del 60, que llegó a posicionar a Mendoza como la Hollywood de Sudamérica, con una tremenda producción de películas y que en la década del 60 desapareció. Recuperamos el nombre y trataremos de recuperar la producción. Como decía, lo que tratamos de mostrar en este caso es una experiencia de construcción colectiva. Estamos hablando de, una vez más, una industria con muy poco arraigo, una industria en nuestra región de luchadores individuales con escasa visibilidad, con la cara de asombro de cualquier mendocino o argentino cuando uno cuenta que está trabajando en la industria audiovisual, a pasar a ser un sector con una visibilidad necesaria como para poder crecer, como para poder estar presente en los presupuestos, no solo con recursos financieros, sino también con un apoyo técnico, con un recurso humano abocado al tema. ¿Cómo partimos? Partimos, insisto, hay una historia larga de luchadores individuales, pero esta organización en particular parte en el año 2014.
Es un sector productivo no tradicional. Si ustedes tienen alguna información de la provincia de Mendoza, nos van a conocer por los vinos, nos van a conocer por el petróleo, en la última década o en las últimas 2 décadas por el turismo, por alguna serie de actividades, pero no por la industria creativa, específicamente la audiovisual. Sin visibilidad ni un apoyo estatal relevante, digamos, nosotros no hemos contado con un área específica que atienda específicamente al sector, lejos de los mercados, y esta es lo vamos a explicar enseguida, pero la gran transformación de pasar de ser una industria basada u orientada por la oferta, por nosotros mismos, por lo que nosotros queremos hacer y mostrar, y no considerando el mercado, el destino, la demanda de quienes van a recibir lo que nosotros produzcamos. Con muy escaso volumen, muy pocas empresas o emprendedores trabajando en esto, donde los recursos humanos que se forman y que son valiosos dentro de las carreras relacionadas no se quedan trabajando en Mendoza, prácticamente nula atracción de inversiones y con una oferta educativa, recién lo mencionaba Pablo, el tema de las universidades, que es algo que estamos también atravesando y enseguida lo vamos a detallar más, pero esa oferta educativa respecto de un sector, una industria como esta, tan dinámica, muy desactualizada. En definitiva, digamos, un sector cuyos productos están determinados por la oferta. Hacemos lo que nosotros pensamos que es bueno. Después, si se coloca o no, ya es otro problema. Perdón. Volvamos. Que no analiza el mercado y sostenida financieramente en su mayor parte por el Estado. Argentina tiene el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCAA, que tiene un presupuesto bastante importante, que ese presupuesto proviene del propio sector, que es una recaudación, un 10% del valor de las entradas vendidas en cines y un impuesto que pagan los cableoperadores, o sea que es un impuesto un presupuesto que no depende del presupuesto público y que a través de distintas operatorias, de concursos donde participan las productoras que tienen básicamente largometrajes o cortometrajes o documentales, que son apoyadas a través de subsidios para hacer esas producciones. Lo cual, de alguna manera, explica o nos explica a nosotros el porqué de basarnos en la oferta y no en la demanda. Digamos, yo tengo mi propio proyecto, lo articulo, lo armo como yo quiero, me presento, me subsidian y si después es exitoso o no en el mercado al cual va dirigido, ya no me importa, digamos, porque ya fue resuelto el tema financiero. En 2014 entonces empezamos un trabajo conjunto. 6 productoras audiovisuales en ese momento, la Fundación Pro Mendoza, que es el organismo que promociona las exportaciones, yo era el gerente en ese momento, un Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico de Servicios, que es el IDITS, y en ese momento la fundación del banco ICBC, que tiene un programa, un consorcio un programa que apoya consorcios de exportación, básicamente contratando a un coordinador por 2 años. Se forma ese consorcio de exportación de contenidos y comienza este trabajo que tiene en ese momento como objetivos básicos: visibilizar al sector. Digo, si nosotros no nos mostramos y si nosotros no somos capaces de que nos vean, difícilmente vamos a lograr algún tipo de apoyo. Crear un entorno no existente, ¿no? Un entorno, recién Pablo lo definía como hélices entre gobierno, sociedad civil, sector privado y universidades. Bueno, esto que exista y que sea dinámico. Aumentar y mejorar la calidad de contenidos. Digo, sin volumen, sin producción, difícilmente vamos a poder avanzar. Vender más y acceder al financiamiento. El financiamiento es algo, o sea, yo les contaba cuál era el financiamiento que brinda el Estado Nacional desde el INCAA, pero fuera de ese financiamiento realmente ha sido prácticamente imposible acceder sin productos adecuados al financiamiento del propio sector privado, a la cofinanciación nacional o internacional, porque no existe
digamos, la producción adecuada al mercado que permita ese proceso. Definimos líneas estratégicas de trabajo. El primero es construir un proceso colectivo. Yo les diría que este es el más importante de todos. O sea, trabajar colectivamente, trabajar agrupadamente, asociativamente, como para generar ese volumen, esa visibilidad y poder conseguir el resto de las cosas que 4 años después podemos mostrar que hemos conseguido. Sin un proceso colectivo sigue siendo una suma de luchas individuales y la verdad es que son todas dignas, pero no alcanzan. Una segunda línea que es generar información, capacitación e innovación. Pablo recién dio un montón de cifras muy importantes que tienen que ver con lo que es la industria audiovisual y la industria creativa en México en general. Bueno, yo puedo traer cifras, pero la verdad es que no sabemos hasta dónde son sólidas esas cifras. Entonces, las decisiones públicas, las decisiones privadas de inversión, realmente le falta un elemento crítico, que es información. En función de esto, definimos como línea estratégica construir información. Entonces se creó un observatorio audiovisual que está coordinando Carlos Aviagle, que está aquí presente, y ese observatorio audiovisual tiene una debilidad que convertimos o que tratamos de convertir en fortaleza. Nosotros no tenemos un presupuesto. La primera etapa del trabajo que hizo Carlos fue relevar más de 50 observatorios en todas partes del mundo y poco más, poco menos, todo el mundo tiene recursos millonarios, digamos. Es costoso elaborar información de calidad. Bueno, nosotros ese recurso no lo tenemos. Con lo cual comenzamos a trabajar un proceso con las universidades locales. Tenemos 8 universidades, nacionales, provinciales, públicas, privadas, y hemos empezado a trabajar con ellos en la generación de información a través del observatorio. Información que sirva ¿para qué? Para cubrir o para completar una etapa 1 de cualquier proceso industrial, de cualquier sector, pero que aquí prácticamente no existe, que es el análisis del mercado, que es el análisis de la demanda, que es decir, bueno, en función de lo que yo quiero hacer, cuál es la demanda, a dónde está la demanda y cuál es la demanda que yo puedo llegar a encontrar. Bueno, ese proceso es un proceso bastante claro de definir, bastante complicado después de implementar, porque depende de que exista ese entorno. Y el entorno es el trabajo a mediano y largo plazo que uno tiene que ir construyendo. Y una tercera línea estratégica que es vender más, que es posicionar a Mendoza como destino de inversiones, que es poder colocar la producción mendocina en la Argentina y en el resto del mundo. ¿Qué hicimos entonces en cuanto a ese proceso colectivo? Logramos la sanción y en esto, y lo decimos humildemente, de la asociación, logramos la sanción de una ley de promoción, una ley que escribimos nosotros, o sea, y que después convencimos a la legislatura de tratarla y de sancionarla. Esa ley tiene que estar reglamentada. Bueno, nosotros mismos hemos escrito la reglamentación de esa ley, digo, porque a la falta de entorno pasa esto, pasa que necesitamos una serie de medidas que se establezcan a través de una ley, pero no tenemos legisladores especializados en el sector, ni tenemos el entorno que lo vaya proponiendo y generando. Por ende, somos nosotros mismos los que tenemos que ir escribiendo y proponiendo. Logramos, lo vamos a ver enseguida un poco más en detalle, financiamiento internacional para poder desarrollar un programa y para poder alcanzar estos objetivos. En ese momento, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, con fondos del BID, y ahora en una segunda etapa, del Fondo Multilateral de Inversiones del BID. Digamos, encontramos, como me imagino que cualquiera de ustedes a nivel público y privado lo pueden encontrar, un gran interés de organismos internacionales, en este caso concreto el Banco Interamericano de Desarrollo, que genera el concepto de economía naranja, que de alguna manera establece y da información concreta, lo que decía Pablo recién, en Latinoamérica el grado de creatividad y el talento es muy importante, mucho más que en otros países, y entonces el banco está dispuesto a financiar este proceso. Incorporamos a todo el sector de videojuegos de Mendoza, a la gente que hace transmedia, a la gente que hace deporte electrónico, digamos, vamos sumando volumen. Acordamos con los sectores TIC
y de diseño, que si bien no están incluidos dentro de Filmandes, pero bueno, tenemos acuerdo con ellos y tenemos un lineamiento conjunto. De hecho, hoy físicamente nosotros nos desenvolvemos en el Parque TIC, que es una construcción flamante, nueva, y tenemos un espacio ahí adentro. Con esto de que es una industria de relaciones, bueno, hemos hecho acuerdos con toda la Argentina, con el resto de las organizaciones similares, el monstruo grande de Buenos Aires, digamos, el Buenos Aires Clúster Audiovisual, Córdoba, Rosario, Misiones, Salta, Bariloche, todas las organizaciones como las nuestras, en general más grandes, y después ya salimos al exterior y entonces tenemos acuerdos y convenios de trabajo con el País Vasco, con Barcelona, con Brasil y bueno, acercándonos ahora a Chile. Acuerdos con todas las universidades de Mendoza y con universidades del exterior. Se reubicó la Field Commission, digamos, la Field Commission, ustedes sabrán que es el área, la oficina, el organismo, depende de cada país cómo se arme, que promueve la industria audiovisual y promueve la atracción, la erradicación de inversiones externas. Bueno, la gran discusión de todo este tema y específicamente la Field Commission es que este área siempre ha estado o siempre estaba vinculada al área específicamente cultural y no al área productiva. Bueno, hemos dado esta discusión, la estamos dando, todo eso se corrió al área productiva, o sea, tanto Filmandes como los organismos que nos apoyan, como la Film Commission, hoy están dentro, desde el punto de vista público, del área económica, del área productiva, y fuera del área específicamente cultural, y creemos que esta es una realidad o una tendencia en la mayoría de los países. Y por último nos asociamos a la Unión Industrial de Mendoza, o sea, si realmente queremos visibilizarnos y si realmente creemos que somos una industria que produce, estamos junto con la vitivinicultura, el petróleo, la minería y el resto de los sectores productivos de Mendoza. Este es como un mapa, digo, de 2014, de esta suma de luchas individuales, a un mapa donde estamos vinculados con el sector público nacional y provincial, con el sector financiero, trabajando en herramientas de acceso al crédito, tanto para el desarrollo como para la producción, con el Instituto Nacional, los medios, el resto del sector audiovisual de la Argentina que no está incorporado dentro de Filmandes, el sector académico, etc. En cuanto a ese proceso colectivo de generación de información, bueno, creamos el observatorio que les decía recién, en conjunto con las universidades y con el INCA. Ese observatorio parte de estudiar cuestiones hasta básicas. Si yo tengo que definir hoy el sector, en Mendoza lo defino en función de la información que hemos producido y que estamos produciendo, porque la información, por ejemplo, la que yo le podría comentar es que el sector de los servicios basados en el conocimiento es el segundo sector exportador de Argentina, detrás de la industria automotriz. Y es un dato impresionante, pero después cuando me toca abrirlo y cuando me toca explicar cuánto representamos nosotros ahí, y el dato se vuelve un poquito más débil. Entonces, estamos trabajando nosotros en ese detalle. Trabajamos en un diagnóstico de las industrias creativas de Mendoza, trabajamos en estudios de tendencia de consumo junto con otras provincias y con el INCA, trabajamos en el tema de instrumentos alternativos de financiamiento, en este tema tan importante que en una economía como la nuestra no tiene desarrollo y que tenemos que trabajar mucho, que es el tema de la propiedad intelectual, y trabajamos en lo que son eventos internacionales de tendencia en la industria creativa. Organizamos el Mediamorfosis de Mendoza por primera vez este año. Vamos a acelerarle un poquito. Generamos un programa que le llamamos PEPE, que es un programa de especialización en producción ejecutiva audiovisual, y un programa de tutorías, en donde estamos haciendo esto, digamos, tal cual decía Pablo recién, este programa de formación, de mejora de calidad, de mejora de contenidos, no es un programa netamente académico, es un programa muy práctico de identificar especialistas en el exterior o en Argentina, y esos especialistas están viniendo a Mendoza no solo a dar la capacitación general, sino a abocarse a programas más largos, identificando proyectos de producción concreta, programas de 6
8 y hasta 10 meses, donde se parte de un estado actual y a través de una aceleración se llega a un producto final o concreto. En esto estamos trabajando en más o menos unos 30 proyectos al año. En cuanto a posicionar a Mendoza, bueno, hay un plan de promoción comercial, hay una articulación con el INCAA. Participamos en función de los proyectos y de los sectores que tenemos en distinto tipo. Hay un calendario anual que tiene que ver con lo audiovisual, con los videojuegos, con el resto de los sectores que están comprendidos dentro de Filmandes. Los recursos aplicados, bueno, los propios, que cuestan y mucho. Ejecutamos 2016-2017 un proyecto con financiamiento del BID de $300.000 y estamos actualmente ejecutando, ahora les muestro más en detalle, pero un proyecto financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones del BID de $2 millones. $1 millón que pone el FOMIN y $1 millón de contrapartida local, que es nacional y provincial. En total estamos hablando de que ejecutamos, desde que arrancamos hasta el 2021, $3 millones. Puede ser poco, puede ser mucho. En 2014 era 0, ¿no? Y este proceso de construcción colectiva nos ha ido llevando a conseguir este tipo de recursos. ¿Qué resultados alcanzamos? ¿A qué le damos importancia nosotros? A esto. A que nos hemos fortalecido, a que hemos visibilizado, a que estamos hoy acá presentes, digamos que de otra manera no lo estaríamos, y a esto que es un resultado intermedio y seguimos aprendiendo, que es cómo apoyar al sector audiovisual desde una organización como Filmandes a producir cada vez más y mejor. Entendiendo al sector audiovisual como una actividad productiva industrial, que esté orientada a los mercados, que se basa en información, digamos, que utiliza la información como insumo para resolver qué produce, que se capacita y que mejora contenidos y que requiere recursos públicos. Esto es una verdad en cualquier parte del mundo, pero que tiene que buscar financiamiento del mercado, que no puede estar atada exclusivamente al Estado. ¿Quiénes somos hoy? De aquellas 6 productoras que arrancaron, 20 productoras audiovisuales, 12 estudios de videojuegos, estudios de tecnologías inmersivas, agrupaciones de deporte electrónico, las universidades, el canal público que se llama Sequia en Mendoza, los organismos oficiales. O sea que hoy tenemos 50 miembros. Rápidamente, digamos, en cuanto a producción, nuestra base registra más de 200 proyectos en desarrollo, todos esos miembros. Hay coproducciones nacionales o internacionales, hay una inversión proyectada en producción de unos $50 millones de acá a 2021. Ese 50 millones va bajando porque cada vez sube más el dólar. Pero hay entre el empleo actual y el proyectado en ese plan, generar unos 6.000 puestos de trabajo de calidad en la industria. Ahí vamos terminando. Y ventas proyectadas de unos $80 millones. ¿Qué asistencia brindamos? Bueno, generar estas herramientas que yo les he comentado, la incubación, la aceleración de proyectos. Esto es la firma que hicimos en marzo. Se hizo la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo en nuestra provincia, en Mendoza, y tuvimos la oportunidad, que pocas veces se tiene, de poder firmar el acuerdo directamente con el presidente del banco ahí en Mendoza. Nuestro proyecto, yo les comentaba recién, que empezó a ejecutarse este año hasta el 2021, es un proyecto de $2 millones que están volcados a estos fines, a generar información inteligente, a fortalecer la oferta creativa, a la promoción comercial. Están distribuidos de esta manera. Este material yo lo voy a dejar después para poder que puedan acceder y que puedan mirarlo. Y tenemos metas de acá al 2021 que tienen que ver con el crecimiento en el número de asociados, tanto privados como públicos, en la cantidad de proyectos en desarrollo, en la cantidad de proyectos finalizados. Digamos que hay una planificación y sobre todo una fijación de metas que es bastante estricta y que es una incorporación a lo que es el sector audiovisual. Vamos terminando. En definitiva, entendemos al sector como una industria de relaciones, abrimos, ampliamos, invitamos, proponemos, estamos abiertos al trabajo conjunto con los productores audiovisuales de Chile y de otros países. Vamos a tener dentro de 45 días una reunión muy importante en Mendoza con el presidente y la gente del Buenos Aires Clúster Audiovisual y Sebastián Freund, que es presidente de la Cámara de Productores Chilenos, para avanzar en este sentido.
¿Qué ofrece Mendoza hoy? Un entorno dinámico, recursos humanos calificados, diversidad de locaciones, un aporte no reembolsable bastante fuerte, digamos, básicamente del Instituto Nacional para todo lo que sean coproducciones, un mercado argentino que es importante y hoy por hoy un tipo de cambio que es bastante conveniente para el inversor o para el productor extranjero. Les voy a mostrar en un minuto un pequeño reel como para que vean pequeñas partes de producciones de los miembros de Filmandes. Van a ver, bueno, adelante por favor. Para terminar, con esa frase que van a encontrar en nuestra web, que es que no hay nada más poderoso que a una idea a la que le ha llegado su momento. Bueno, estamos listos para filmar. De nuevo, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Daniel. Bueno, y a disposición para hablar con ustedes. Gracias. Gracias, Daniel. Estamos súper contra el tiempo, así que vamos a abrir preguntas al tiro. Tenemos 5 minutitos. Te invito a sentarte. Preguntas. Hola, bueno, felicitarte por el proyecto. Te quería consultar, ¿cómo ves las probabilidades que haya un mercado común o una asociatividad entre los diferentes cineastas latinoamericanos? O si has tenido algún tipo de experiencia, porque efectivamente hay mucha creatividad en Chile, en Argentina, en México, pero no sé si existirá un convenio, una asociatividad, un grupo de trabajo. Eso más que nada. Bueno, gracias por la pregunta. Se está trabajando bastante en eso, por lo menos de parte nuestra. Vemos la coproducción como una tendencia sin retorno, ¿no? de poder multiplicar mercados y países de acceso. Estamos trabajando básicamente con Chile, con Sebastián Freón, ampliando esto. Ayer tuvimos una reunión bastante importante también con Eduardo Machuca en la Embajada Argentina. Vamos a generar distintos tipos de actividades con Chile, así como trabajamos con otros países latinoamericanos. Estamos hablando con Paulo ahora como para generar un hecho, también un evento. Y esto es tratar de juntar básicamente sectores privados que después tengan el apoyo público a través de una actividad concreta, de una medida o de alguna reglamentación que les acerquemos. Y creemos que ese es el camino, no vemos que vaya por otro lado que no sea ese. ¿Otra pregunta? Allá. Gracias Daniel por la presentación y aprovecho también este espacio. Me gustaría que pudieras contar cuál fue el rol de las productoras al momento de pensar el proyecto.
¿Cuál fue la visión desde la protoindustria audiovisual de Mendoza de qué es lo que ellos mismos pensaban que necesitaban y si ha habido alguna evolución en este año respecto de ese diagnóstico inicial a la situación actual? Gracias por la pregunta. María del Carmen está a cargo del área cultural en la Embajada Argentina y también es una persona muy dispuesta para todos aquellos que aquí en Chile quieran y necesiten y vean ese camino de poder avanzar en forma integrada. Para las productoras fue y está siendo algo vital poder trabajar en un ámbito compartido. Digamos que hay que superar, hicimos una primera etapa, anecdóticamente, de una encuesta en profundidad pensada para 1 hora y cada encuesta duraba 4 horas porque se transformaba en una terapia psicológica, donde tal vez por primera vez un productor audiovisual era escuchado en cuál era su situación y qué es lo que pensaba y cómo se podía hacer para asistirlo. Yo creo que se han ido atravesando etapas de a poco y estamos en una etapa actual donde las productoras están actualmente compartiendo espacios, hasta compartiendo espacios físicos, alquilando un mismo lugar para trabajar entre 6 o 7. La mayoría de esos proyectos son compartidos. Hemos cruzado una barrera generacional, te diría, entre lo que es el audiovisual puro y el sector de videojuegos. Teníamos una torre de Babel donde cuando hablan los de videojuegos el resto no entiende nada y de a poquito se ha ido produciendo esa integración y se ha ido viendo concretamente lo que los especialistas dicen, por ejemplo, que el futuro de la industria audiovisual es el videojuego. Eso la primera vez que lo escuchamos prácticamente nadie entendió nada. O hablar de 360 o hablar de transmedia y de a poco, a partir de esta mesa compartida, que esto hay que resaltarlo y yo lo dije en la presentación, nos parece el elemento más importante. Nosotros nos juntamos una vez por semana como mínimo en una reunión y esas reuniones son de 25, de 30 y se comparte, se comparte y se comparte y eso ha sido el principal elemento que ha ido construyendo, que ha ido atrayendo al que estaba más alejado a tener esta mirada y a partir de ahí a poder vincularse primero dentro de Filmandes, luego con otras organizaciones o con otros productores del país y a poder pensar en que afuera tiene una posibilidad también. Estamos en el medio del proceso y estamos desde la organización en sí misma trabajando en ese camino. Y la gran meta, ¿cuál es? Cuando llegue 2021, que se terminen los recursos que tenemos, ya se haya generado ese tejido, ese entorno, que aún sin recursos, ojalá sigamos teniéndolos, digamos, pero aún sin recursos se haya generado un entorno que esté apoyando eso. La única manera de que eso pase es que hagamos goles, muchos goles, o sea, que la industria deje de ser promesa, entonces que lleguemos con un nivel de producción, de colocación en los mercados, de interacción con el resto del mundo, de generación de puestos de empleo, para que ese entorno público-privado apoye y siga sosteniendo esa actividad. Que hablábamos ayer con algunos de los artistas oferentes también del mercado, cuánto nos cuesta a los artistas todavía mirar como un producto lo que hacemos y insertarnos en el mundo de ese lugar. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Y vamos a seguir entonces con la siguiente presentación. Quiero invitar ahora a Pedro Traverso, gerente general de Aguas Late, la primera empresa privada sin fines de lucro en Chile. Un aplauso. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Me pidieron un poco que compartiera lo que estamos haciendo en Late y quiero compartir un poco lo que estamos haciendo con la empresa y un poco cuál fue lo que llevó a hacer lo que hicimos, lo que estamos haciendo. Y también que se enlaza un poquito con lo que nosotros pensamos que es una oportunidad interesante para el mercado y también para el mercado creativo. Y primero me gustaría hacer como una revisión muy general de cuáles han sido como las fuentes de ventajas competitivas de las empresas. O sea, por qué una persona que va a comprar algo, un producto, un servicio, prefiere una cosa por sobre otra.
Si hacemos una revisión histórica así, muy liviana, uno podría pensar que la primera ventaja competitiva era tener el producto. Para muchas industrias, hace no muchos años atrás, había monoproductores. O sea, un producto, había una empresa que lo hacía, por lo tanto la única dificultad que era hacer el producto y venderlo, y no había mayor complejidad que eso. Afortunadamente, la tecnología avanzó y hubo más competencia y más empresas fueron capaces de hacer productos. Y ahí entraron otros temas importantes para generar ventaja competitiva, como por ejemplo el costo. Había que hacer un producto, pero a un costo que fuera mejor que el de la competencia. Y los que fueron capaces de hacer eso, entonces generaron ventaja competitiva y generaron preferencia del consumidor. Y afortunadamente también esto siguió avanzando. Más empresas fueron capaces de hacer productos a bajo costo y se generó una competencia de ahí. Y por lo tanto las empresas tuvieron que empezar a diferenciarse por otras cosas. Por ejemplo, con el tema de la calidad. Y ahí llegó la industria, por ejemplo, los autos japoneses, donde yo soy capaz de hacer algo barato, pero que también tiene una calidad mejor y soy reconocido por eso. Y como es una competencia, las empresas que fueron capaces de hacer eso generaron ventaja competitiva y generaron preferencia del consumidor. Y afortunadamente esto siguió progresando, la tecnología, más empresas pudieron hacer productos baratos, de buena calidad. Y cuando muchas empresas tienen productos de buena calidad, entra a reinar algo que es relativamente nuevo en la historia de la humanidad, que es el marketing. Es decir, yo tengo que contarte una historia en torno a lo que te voy a vender, porque básicamente lo que te voy a vender es lo mismo que lo otro, pero tengo que hacerte sentir que esto es diferente. Y ahí viene todo el contarse de la marca, del branding y de la publicidad. Y antes era difícil hacer esto, y por lo tanto se generó una competencia, pero se necesitaban muchos recursos para hacer una campaña de marketing, había que tener espalda financiera, ¿cierto?, para poder hacer algo que llamara la atención y que generara realmente una ventaja competitiva. Pero siguió avanzando la tecnología, llegaron las redes sociales y hacer una campaña de marketing hoy en día, de nuevo, es una barrera no muy difícil de pasar para muchas empresas. Entonces ya entraron muchas empresas que pueden hacer buenos productos, bajo costo, de buena calidad, y que más encima pueden promocionar sus productos. Entonces la pregunta que viene es, bueno, ¿qué es lo que va a generar las ventajas competitivas del futuro? ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros prefiramos un producto por sobre el otro ahora que está haciendo y qué va a hacer con más fuerza en el futuro? Y esta es la misma historia que les conté, ¿cierto? Primero había una empresa que tenía un producto y estaba feliz de la vida, bueno, había competencia, después llegó otra con un producto un poquito mejor y le quitó un poco de participación de mercado, después llegó otra con un poco mejor, y así sucesivamente hasta que llegamos a una situación en la que estamos hoy en día, donde tenemos muchas empresas que tienen muy buenos productos de buena calidad y que son capaces de hacer campañas de marketing y comunicar algo. Entonces esta es la realidad actual, y esta realidad actual se complementa con algo súper interesante que nunca había pasado en la historia de la humanidad, que son dos cosas notables. Primero, que nosotros como consumidores tenemos mucho más conciencia de lo que estamos comprando, quizás porque tenemos más opciones también, tenemos muchísimo más información. Antes era difícil saber lo que hacían las empresas, qué es lo que tenía un producto, la gente no preguntaba esas cosas, no compraba lo que había nomás. Hoy en día la gente lee la etiqueta, ve los ingredientes, pregunta ciertas cosas, es una cuestión nueva de la humanidad. Y lo otro tercero que es muy interesante es que es mucho más fácil organizarnos como ciudadanos. Antes era difícil hacer una organización, uno tenía que poner un aviso en el diario, un aviso en la televisión, cómo juntaba yo una cantidad de gente importante. Hoy en día, por redes sociales, puedo juntar un montón de gente en muy poco tiempo y hacer un movimiento social muy importante. Entonces, cuando todos estos elementos se conjugan, lo que nosotros postulamos es que va a empezar a pasar algo que es muy importante y está pasando, donde lo que va a generar ventaja competitiva no es solamente lo que la empresa ofrece, sino que lo que la empresa es. Y no solamente el producto que pone en el mercado, sino que qué es lo que hay detrás de esa empresa y cuál es el valor que esa empresa le está ofreciendo a sus trabajadores y cuál es el valor que esa empresa le está ofreciendo a la sociedad. Y nosotros vamos a empezar a preferir productos que le hacen bien a la sociedad. Por lo tanto, se va a empezar a generar una competencia en ese sentido, lo cual nosotros pensamos que es realmente una nueva revolución del mercado y esta vez para bien, porque las empresas van a competir por eso. Esa es un poco nuestra visión. Y todo este descontento que existe hoy en día en el mundo, en Chile, en Latinoamérica, en muchos países del mundo, para decir, mira, teníamos, ¿cierto?, dos modelos antes económicos, ¿cierto? Uno de ellos se cayó, quedó otro reinante, pero en verdad este es un mal modelo. Esa es mi percepción. El modelo capitalista que vivimos es un mal modelo, tiene muchos defectos,
pero lamentablemente es el mejor modelo que la sociedad humana ha sido capaz de parar, digamos, pero tenemos que aprovecharnos de este modelo, y este modelo tiene algunas oportunidades que nosotros pensamos que son interesantes. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros queremos hoy en día no es solamente un buen producto, no es solamente un buen precio, sino que también estamos buscando otras cosas, todos como ciudadanos. Estamos buscando felicidad, estamos buscando bondad, estamos buscando justicia, estamos buscando un mundo mejor. Y eso también lo estamos buscando en los productos y en los servicios que compramos. Y esto va a provocar una cuestión muy interesante, porque las empresas quieren vender sus productos, las empresas quieren ganar plata, y cuando las empresas entiendan que lo que nosotros como ciudadanos buscamos, no solamente un buen producto y una empresa, sino que buscamos que sean responsables, que realmente le aporten un valor a la sociedad, entonces las empresas van a dejar de competir por ser las mejores empresas del mundo y van a empezar a competir por ser las mejores empresas para el mundo. Y cuando las empresas empiezan a competir para ser las mejores empresas para el mundo, realmente vamos a tener una revolución impresionante. Las empresas quieren ganar plata y eso está bien. Uno no puede pedirle que sean filántropos, quieren ganar plata. Pero nosotros como ciudadanos les vamos a decir cuándo van a ganar plata y cuándo no. Y van a tener que competir por eso. Y eso es la base de las empresas B, que buscan este triple impacto, no solamente generar utilidad, sino que también generar un valor social y ambiental. Y estas van a ser las empresas, nosotros pensamos, que van a tener éxito en el futuro y que están teniendo éxito hoy en día, y generando un valor social. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esto estalle? Todavía esto es un movimiento incipiente en el mundo. ¿Qué tiene que pasar para que esto estalle? Nosotros pensamos. Primero, nosotros como personas, y este sistema económico siempre nos ha llevado a pensar en nosotros como un consumidor. Nosotros consumimos cosas y compramos, y hay una cosa como que somos un engranaje dentro del sistema. Nosotros somos mucho más que consumidores, nosotros somos ciudadanos. Y el elemento y la acción de consumo es una herramienta que tenemos para hacerla así o hacerla así a las empresas. Y por lo tanto, cuando entendamos eso, realmente vamos a poder empoderarnos y vamos a empezar a premiar a las empresas que hacen bien las cosas y vamos a empezar a castigar a las empresas que hacen mal las cosas. Y eso tiene que pasar y está pasando cada vez más fuerza, y más encima nos podemos comunicar y nos podemos empoderar fácilmente. Y otra cosa que tiene que pasar es que las empresas tienen que empezar a entender esto. Hay muchas empresas que ya lo entienden, hay muchas empresas que están haciendo cosas muy interesantes y muy notables, pero todavía hay muchas empresas que tienen el tema de la responsabilidad social empresarial como un tema de marketing, ¿cierto? El tema como más filantrópico, que nosotros donamos una media agua, damos plata por acá, regalamos zapatos a los niños pobres. Esa imagen de la empresa como caritativa en el fondo está un poquito pasada de moda, está un poquito yéndose en la historia, y las empresas tienen que entender eso, porque el tema de la responsabilidad social empresarial en muchas empresas cuelga el departamento de marketing. Es una cosa de la foto, de mostrar que estamos haciendo algo. Y lo que tienen que entender las empresas es que esto no es un tema de piel, no es un tema de imagen, es un tema de ADN. La empresa tiene que constituirse para generar un valor social. No solamente para que los accionistas ganen plata, porque los accionistas solamente van a ganar plata cuando le hagan un bien a la sociedad. Y eso, insisto, yo creo que hay muchas empresas que ya lo están entendiendo, pero yo creo que falta harto camino por recorrer en ese sentido. Entonces, en esto estábamos pensando cuando dijimos, mira, ¿por qué no creamos una empresa que venda productos básicos, como por ejemplo agua, y nosotros vendemos, y con el precio que vendemos nuestro producto, pagamos nuestros costos de producción y distribución del producto, pagamos los costos administrativos de la gente que trabaja en la empresa, un sueldo de mercado, y el 100% de la utilidad que generamos la entregamos a fundaciones sociales. O sea, un producto igual que el otro, mismo valor, pero que entrega el 100% de las utilidades que genera. Esa fue un poco la idea, y le pusimos late, porque pensamos que es un producto que tiene un corazón y puede latir y puede transmitirle algo más a la persona que lo compra. Y esa era la idea, y esa fue la primera producción de agua latte, y esa era mi hija en ese minuto, que tenía 2 años. Yo fui a buscar, de hecho, esta primera producción en mi camioneta, me conseguí la camioneta, traje la primera producción, estábamos felices, todos pensábamos que esta cuestión iba a aprender, pero muy fácilmente, teníamos una buena idea, pensábamos, así que estábamos todos entusiasmados. Esta era nuestra planificación de las ventas,
dijimos, mira, estos son los meses, más o menos al tercer mes vamos a estar sobre el punto de break-even, el punto, ¿cierto?, que hay que pasar ese punto para empezar a ganar plata. Bajo eso no se gana plata, no se alcanza a pagar los costos en el fondo. Y esa era la proyección que teníamos. Hicimos varios estudios, varios sondeos, más o menos eso es lo que esperábamos. Y esta fue la realidad. Y como todo emprendimiento, ya al poco andar nos dimos cuenta que esta cuestión no estaba funcionando como pensábamos que íbamos a funcionar. Lo cual tiene todas las desilusiones propias de cualquier emprendimiento. Y de hecho, nosotros lanzamos la empresa en marzo y ya en diciembre estábamos a punto de cerrar, digamos, estábamos haciendo las maletas para decir esta cuestión era una buena idea, pero parece que no nos entendieron o no funcionó. A todo esto tratamos de vender nuestras aguas en el retail. El retail tiene unas complejidades que muchos de ustedes conocerán, pero es difícil y siempre llegan un poquito después a los temas. Entonces nos costó harto, ya estábamos preparados casi para cerrar. Alcanzamos a hacer una donación el año 2009. Hicimos algo que es una locura porque al final no estábamos ganando plata, pero hacíamos pasar varios de nuestros gastos como activos en el fondo. Entonces podíamos mostrar la utilidad que no generábamos. Entonces igual donamos plata que no teníamos, lo cual era crónica de una muerte anunciada. Y esta fue nuestra primera donación. De $1 millón de pesos, y ahí estoy yo con cara preocupado porque dijo, esta va a ser la primera y la última donación que vamos a poder hacer. Y ahí llegó enero, ya estábamos a punto de quebrar, y vino el 2010, el 27 de febrero, terremoto y tsunami en Chile, y en Chile no había agua, y nosotros estábamos llenos de agua. Entonces dijimos, oye, como no hay agua en Chile, nosotros estamos llenos de agua, y nosotros hicimos esta empresa para ayudar. Entonces empezamos a entregar nuestra agua y nos conseguimos un muy buen contacto con la gente de la Fuerza Aérea y fuimos los primeros en llegar con agua a Curanilahue y a varios lugares donde la gente realmente no tenía agua. Y ahí empezamos a hacer una campaña podían comprar nuestra agua y nosotros donábamos la misma cantidad de agua y mandamos agua a la gente que no tenía agua en el sur. Y ahí nos empezamos a hacer un poquito más conocidos, agarramos a algunos clientes y pudimos hacer volar la empresa, digamos. Estuvimos más o menos a 5 centímetros del suelo y a partir de una catástrofe nacional como fue el terremoto y el tsunami, fuimos capaces de levantar la empresa. Así que todo esto que les voy a contar a continuación es fruto de esa catástrofe, digamos, que a nosotros fue nuestro factor de suerte, entre comillas. Y de ahí hemos logrado varias cosas. Primero, que nuestros clientes nos prefieran. Hemos entregado un valor adicional a un producto commodity. O sea, nuestros clientes generalmente son clientes empresas, vendemos mucho en empresas, empresas de diferentes tipos, y una empresa, por ejemplo, que ya compraba un producto como por ejemplo el agua, ahora compra nuestro producto más o menos al mismo precio y se saca una foto de RCE que antes no se podía sacar. Entonces es un win-win importante que nosotros le entregamos a la empresa. A partir de eso también hemos lanzado nuevos productos. Tenemos esta agua ahora en botellones de 20 litros, donde también podemos transmitir un cuento, ¿cierto?, a la empresa. Contamos una historia. Esto no es solamente un producto, sino que es una historia que en el fondo tú estás comprando, y eso es lo que nosotros vendemos. También, aprovechando también una coyuntura nacional, salimos con un nuevo producto que es papel higiénico, que también nos ha costado muchísimo meterlo. El retail tiene las góndolas llenas de otras cosas, digamos, y no hay espacio para productos como estos, pero estamos vendiendo a algunas empresas y estamos distribuyendo también directamente a las casas, y nos ha ido bastante bien. Y con esto hemos podido ir haciendo cada vez más donaciones a fundaciones sociales. Hemos hecho más de 40 donaciones y hemos donado ya más de 770 millones de pesos, que es un poco más de $1 millón, lo cual nos enorgullece bastante, pero pensamos que tenemos potencial para hacer mucho más. Nosotros tenemos el 0,8% del mercado del agua, 0,8%, y hemos donado 700 millones de pesos. O sea, si logramos el 3% del mercado del agua, el 1% del mercado del papel, podemos realmente hacer un cambio importante en la sociedad sin generar una lógica. Nosotros no somos antisistema, nosotros no decimos que el sistema es malo, nosotros usamos las mismas fuerzas del mercado para generar un bien social y convivimos con las empresas y competimos. Nosotros pensamos que tenemos un producto mejor, la otra empresa también tiene lo mismo,
Y nuestro discurso un poco es invitar a las empresas a competir, pero no competir ya tanto por temas de marketing y todo, sino competir más por generar un valor social, que eso es lo que nosotros buscamos. Hemos tenido muy buena llegada en los medios, lo cual nos sirve para hacer publicidad, porque nosotros no gastamos mucha plata en publicidad. Tenemos muchos apoyos de rostros que hacen cosas gratuitamente para nosotros, lo cual nos ayuda mucho para difundir. Hicimos ahora una campaña muy interesante con 31 minutos para nuestro producto del papel higiénico, que está muy bueno, ha tenido muy buena recepción en las redes sociales. Tenemos este personaje que es el que vende el papel. Y también abrimos la empresa en Perú, y ahí trabajamos en Perú para ayudar a fundaciones peruanas, y nuestra idea también es ampliarnos a otros países en Latinoamérica. Estamos viendo también en Uruguay, tenemos un proyecto bien avanzado, también estamos viendo en Colombia para comenzar la empresa allá, siempre para trabajar en forma local con fundaciones de allá. Y lo que tratamos de hacer es entusiasmar un poquito a las personas, decir, mira, acá hay una pequeña bandera de lucha, decir, mira, usemos las fuerzas del mercado para hacer algo distinto. De hecho, en nuestra página web, late.cl, uno se puede inscribir como agente Late. Tenemos más de 500 personas que se han inscrito para ayudarnos a hacer cualquier cosa. Y por lo tanto, nosotros mandamos mail y la gente nos ayuda a hacer cosas voluntariamente porque hay mucha gente que está buscando un sentido, hay mucha gente que está buscando, oye, ¿cómo puedo hacer yo algo? Y bueno, es un instrumento y es una manera más de hacer las cosas. Y eso es un poco lo que nosotros proponemos en Late, es decir, tomemos este sistema injusto, tomemos este sistema que tiene muchos problemas, pero usemos la fuerza para construir algo mejor. Y eso por eso es nuestro eslogan de ponerle un corazón al mercado. Eso, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Yo como que no puedo evitar ir sonriendo cuando escucho esta presentación. Me encanta aquella opción de hacer las cosas de forma diferente. Gracias. Yo te dije, soy como una fan de Agua Late. ¿Preguntas? Bueno, me parece brillante, te felicito por el proyecto, es emocionante, digamos, ¿no? Encararlo de esa manera y sobre todo con la explicación previa. Una pregunta respecto a la apertura que tenemos como consumidores. Digo, el consumidor, cuando ve una iniciativa como esta, de alguna manera no se le despierta esto que el marketing bruto, el marketing brutal le despierta. Digo, el consumidor cuando compra, vos ves, me imagino que esto es dinámico y ha ido cambiando con el paso del tiempo, va a comprar más de ese 0,8, va a ver satisfecho ese deseo que satisface el marketing salvaje, digamos, en un producto como este. No sé si se entiende bien la pregunta. Sí, ahora yo creo que muchos de los deseos que tienen actualmente las personas es un deseo de sentido de la vida y saber que uno está haciendo algo bueno y sentirse bueno. Yo creo que eso, de hecho, eso era nuestro eslogan de Palagua, era el agua que te hace bueno. Entonces tenés una cuestión, mira, vaya a generar un cambio cuando uno compra este producto, lo lleva a su casa, tiene que explicarle a su familia por qué está comprando esto y no lo otro, y ya te da un valor social que pensamos que es interesante. Pero es muy compleja la comunicación, porque nosotros como consumidores, ciudadanos consumidores, hemos sido muy abusados. Entonces la primera reacción es desconfianza. Y todo el mundo me pregunta, bueno, claro, todo nadie 100% lo diría, pero claro, el gerente gana $1 millón mensual, entonces por ahí sacáis la plata, o pagáis un arriendo por acá, una oficina. O sea, siempre hay mucha desconfianza, es difícil romper como esa. Nosotros tenemos todos nuestros estados financieros, son públicos, auditados, tratamos de mostrar todas nuestras cuentas, pero aún así es muy difícil generar la confianza que necesitamos para poder vender un producto en forma masiva. ¿Ahí arriba? Tenemos tiempo para una pregunta o dos más, así que levanten la mano. Hola. Mira, quería entender, porque ustedes estuvieron a punto de cerrar la empresa y finalmente por un hecho fortuito siguió. ¿Qué han aprendido de eso? Efectivamente, ¿cómo hubieran podido corregir? Porque efectivamente ha sido un aporte no haberla cerrado, digamos. Sí, no sé si se puede aprender eso porque nosotros actuamos desde nuestra ingenuidad. Yo creo que uno siempre cuando parte con algo actúa un poco sin saber y más ingenuamente. Y nuestro error fue que nos enfocamos 100% en el retail. Y el retail es muy complejo. Nos cerraron todas las puertas. Cuando nos abrieron las puertas, entramos, se demoraron 1 año en pagarnos la primera factura. O
O sea, cuando uno está vendiendo y no le pagan durante un año, tenemos un problema de caja tremendo. Entonces, después vimos que en las empresas había un valor interesante. Por lo tanto, lo que yo haría distinto ahora es enfocarme en las empresas, pero fui un poquito naïf de decir, mira, aquí es donde se venden las cosas, en el supermercado. Entonces, quizás eso es la única aprendizaje. Y la verdad me he dado cuenta que ahí hay una cuestión muy cerrada. Y he llegado a hablar muy arriba en el retail y al final están todos medio enganchados y es muy difícil meterse con algo que puede generar, que puede ser una amenaza. Yo creo que muchas empresas lo ven como una amenaza y prefieren mantenernos un poco más al lado. La última pregunta. Allá arriba hay una pregunta. Terminamos contigo. Hola. Mi pregunta está enfocada también al consumidor. ¿De qué manera o qué estrategias ustedes han propulsado o han propuesto o van a seguir proponiendo para que yo como consumidora sepa que esta agua tiene estos propósitos? O sea, que yo me incentivar la compra, porque como tú dices, hemos sido muy abusados como consumidores, entonces es difícil captar la información, habiendo tanta información al mismo tiempo. ¿Cómo yo llego y digo, voy a comprar esta agua porque esta agua promueve cosas que yo también promuevo? Eso, como a nivel de estrategias comunicacionales, más que nada. A nivel de estrategia hemos tenido que tomar una decisión porque comunicar es caro, aun cuando es mucho más barato que antes, todavía sigue siendo caro. Por lo tanto, nosotros hasta el minuto hemos tomado la estrategia de no gastar grandes recursos en eso, porque al final todos los recursos que gastamos ahí son plata que dejamos de donar. Por lo tanto, hemos preferido seguir más con el ámbito de las donaciones y nos estamos enfocando full en redes sociales. Y ahora tenemos una ayuda de Facebook y de Google, que estamos en un programa con ellos en el fondo para empezar a montar algo y a poder aprovechar un poco más las redes sociales de manera más masiva. Por lo tanto, estamos enfocados más en temas de redes sociales. Tenemos muchos fans, tenemos mucha gente que ve nuestros temas. Ahora, no todo el mundo compra. Hay un tema que chuta. Yo encuentro espectacular tu iniciativa, pero igual voy a seguir comprando el agua que compro siempre, el papel que compro siempre. Entonces, es difícil gatillar en el fondo, decir, oye, pero hay que hacer este movimiento, hay que hacer esa acción para poder generar un resultado. No, prácticamente tiene el mismo sentido, ¿no? La confianza en el consumidor es muy importante y la pregunta que te iba a hacer muy concreta, mencionabas que al adquirir este producto, de alguna manera la utilidad va en beneficencia social. Pero la confianza del consumidor, si no hay una comunicación adecuada, puede revertirse con el tiempo. Es prácticamente esa parte que se debe de cuidar en el futuro muchísimo, ¿no? Exactamente, eso es un tema clave. Lo que no mencioné, yo creo que es interesante, que nosotros trabajamos con la comunidad de Organización Solidaria, que es una comunidad en Chile que reúne como a las 200 fundaciones sociales o fundaciones sin fines de lucro más importantes de Chile, y trabajamos con ellos en el sentido que les decimos, mira, acá tenemos nuestros productos, ustedes vendan nuestros productos a las empresas y a los contactos que tienen y nosotros les entregamos a ustedes el 100% de la utilidad. Y a la vez, cuando nosotros captamos empresas o cuando estamos clientes, si uno compra en la web, de hecho, uno puede elegir a qué fundación quiere ayudar con la compra. Entonces tratamos de hacer un link entre la ONG y la empresa, cosa que se crea un vínculo también de decir, mira, yo estoy comprando esto y está pasando esto concreto. O sea, estamos pagando tantos tratamientos para niños con cáncer, hay una cuestión concreta que a uno siempre le genera un poquito más de confianza y de cercanía. Muchas gracias, Pedro. Yo me quedo como con rescatar el rol que tenemos como consumidores. Se nos olvida que hay un rol real, una importancia real en lo que consumimos o dejamos de consumir. No lo vemos muchas veces. Así que muchas gracias por traerlo también para acá. Muchas gracias, Pedro, Daniel y Paulo, por sus presentaciones. Y los invitamos ahora a un coffee break. Volvemos a las 11:30. ¿Sí? Gracias.